siglos de los siglos. Amén. A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Join with others in being Sigan mi ejemplo, hermanos, y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros. according to the model. Porque como les decía muchas veces, For y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, now tell you even hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. of the cross of Christ. Su paradero Is destruction. es la perdición, God is their su son. Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Minds are occupied, Solo aspiran a cosas terrenas. but our citizens Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, from it. de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. He will change our Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, power that con esa energía que posee para sometérselos todo. Así pues, hermanos míos, Therefore, my queridos brothers and y sisters, añorados, my love and long mi alegría my y mi joy and corona, crown. manténganse así Stand firm in the en Lord. el Señor, queridos. Verbum Domini. The Lord delivered me. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bless the Lord. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. My soul Mi alma se gloría en el Señor. lowly will Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. glorify the Lord with me. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Look to him that you Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. when the poor Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha distress. y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. The angel of the Lord encamps. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. and see how Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Blessed is the man, Dichoso el hombre que soporta la prueba, for when he has porque una vez aquilatado crown of recibirá la corona de la vida. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Amen, I say, les aseguro unless a grain que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, remains just a grain, queda infecundo. but if it dies, Pero si muere, it produces much fruit. da mucho fruto.
Whoever loves his life El que se ama a sí mismo se pierde, hates his y life. el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Whoever serves me must follow El que quiera servirme, que me siga, him. y donde esté yo, allí también estará mi servidor. The Father will honor who A quien me sirva, serves me. el Padre lo premiará. Verbum Domini. Lost in Christe. Reading and hearing about the lives of the saints is always an El inspiring. leer y escuchar acerca de las vidas de los santos siempre es una experiencia inspiradora y edificante, porque entonces aprendemos de personas, hombres y mujeres que amaron al Señor con toda su alma, corazón y fuerzas. Y como tuvieron un amor tan grande, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por Dios. Amaban tanto al Señor que lo único que deseaban en esta vida era ser como Jesucristo y proclamarlo en sus palabras y acciones. Y esto es verdad acerca del santo que celebramos hoy, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía nos dice inmediatamente que no se trata de esta vida, sino de la vida próxima. Él, al igual que San Pablo, como nos dice San Pablo hoy, para él la meta de su vida era llevar a la gente a Jesucristo, proclamarlo, vivir como Él, pero en su corazón sabía que su ciudadanía era en el cielo y no sobre esta tierra. Y a veces nos podemos apegar demasiado a las cosas de este mundo, a esta vida, en donde podemos vivir una vida doble, One foot in, one foot out. con un pie dentro y otro fuera. Pero como cristianos, como discípulos de Jesucristo, tenemos que elegir. Estamos llamados a estar encendidos con el fuego del Señor, especialmente en estos tiempos. San Ignacio de Antioquía vivió durante el tiempo de la iglesia primitiva. Algunos dicen que fue amigo de los apóstoles. Nació alrededor del año 50 o poco después de Cristo, y más adelante, como un hombre devoto, se convirtió en obispo de Antioquía. Recordemos este lugar. Fue el primer lugar donde los cristianos, los Hechos de los Apóstoles, leemos que fue el primer lugar. Y San Pedro fue el que fundó esa iglesia. Y San Ignacio pasó la mayoría de ahí, la mayoría de su ministerio ahí. Así que él hubiera visto la iglesia desde sus inicios, cuando era muy pequeña, prosperar y convertirse en un gran cuerpo ahí. Y a medida que la iglesia empezó a crecer, y a medida que él servía devotamente y con amor al pueblo, instruyéndolos en los caminos del Señor, dando su vida por ellos, las cosas empezaron a cambiar en la sociedad y en la cultura. Recordemos que esta Antioquía era regida por los romanos, así que a medida que el pueblo empezó a entregarle su corazón al Señor, los romanos se sentían amenazados por esto. Se preguntaban, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué es la gente tan diferente? Recordemos que su lealtad estaba supuesta a ser al imperio, a Roma. Y el líder del mundo romano en ese momento era el emperador romano. Y era un hombre bastante
a man of bueno y alegre, un hombre one who caballeroso, exhibited strength naturally alguien que exhibía fortaleza naturalmente. and charming and Se charismatic. cuenta que era muy carismático, Way about himself. tenía una personalidad muy atractiva, caminaba con autoridad. You know, seeing this Así que al ver esto, would start the persecution of the Christians. inició la persecución de los cristianos alrededor del año 10 o 11 después de Cristo. Antioch, since she was such Ignacio de Antioquía, como fue una figura tan Christian world at the influyente en el mundo romano en aquel entonces, and the goal of his arrest was y la meta de su arresto fue hacerlo ejemplo, follow diciendo que si iban a seguir a este Dios, a Jesucristo, y ser gods, then cristiano y no seguir nuestros dioses, entonces esto es lo que te va a pasar. what they did is they Así que lo que hicieron fue Ignatius, taking him from aprendieron a Ignacio, se lo llevaron de transporting him Antioquía y lo transportaron a Roma. long journey over land, Esto fue un viaje largo por mar, por tierra, muchas millas, y por el camino lo humillaban públicamente, lo golpeaban, se burlaban de él, him, lo criticaban, testing him. lo ponían a prueba. But as they did, Pero ¿saben qué? Christians Cuando hacían esto, los cristianos in favor of him. solían They would speak up. levantarse a favor de él, solían hablar a favor de él, He make his way to Rome, where he would be martyred and killed. animarlo. Finalmente llegaría a Roma, donde sufriría martirio y moriría. Ignatius Así que is a great example here. Ignacio nos deja un gran ejemplo No, in our day, en nuestra propia época. consumed Es muy fácil consumirse en la cultura, into the material world here. en el mundo material. No, to maybe invest too much in, Quizás invertir demasiado en esta vida, no, to get caught, maybe a little too caught up in the trends. quizás enfrascarnos demasiado en las tendencias, sumergirnos en esas cosas, Saying earlier, como ya mencioné anteriormente, donde but remember the words of Jesus. hacemos las cosas a medias. Pero recordemos las palabras de Jesús. One master. You either hate Solo one or pueden love the other. servir un solo amo. Van a amar a uno y odiar al otro. No podemos a Dios y al hombre. Come to him wholeheartedly or O not. bien acudimos a Él de todo corazón o no. No hay tibieza aquí. In our first reading today, En nuestra primera lectura de hoy, que refleja sentiment el and mismo tipo de sentimiento y cultura y las actitudes of the time where Saint de Ignatius of la Antioch época cuando San Ignacio de Antioquía vivía, esta primera lectura de Filipenses, telling us about San Pablo nos habla acerca de cómo la iglesia vivía en aquella época. Había algunos que estaban encendidos con el fuego del Señor, que sentían gran pasión por servir al Señor. Y había aquellos que converts. se habían convertido del paganismo al cristianismo, pero They weren't really era a medias. to the cross. No estaban completamente devotos a la cruz, One foot in and one foot como ya out. mencioné, con un pie dentro y el otro afuera. And so Paul is Así que immediately saying Pablo inmediatamente está diciendo this life, que no se trata de esta vida, next life. sino de la vida próxima, Citizenship is que nuestra ciudadanía es del cielo, here. no aquí. And you know, we sometimes will, you know, we'll cling to earthly Y a veces nos aferramos a las cosas terrenales demasiado. we enjoy these things. We Por supuesto, disfrutamos estas cosas. Paul's warning about as well. San Pablo nos advierte también acerca de esto. A veces no queremos comprometernos plenamente al Señor, abandonar todo y entregarnos por completo a Él, porque What will people, tenemos miedo. ¿Qué pensará la gente? you know, what are they going to say of me? ¿Qué dirán de mí? His friends. Voy a perder amigos. So we're afraid there. Nos da miedo. It comes down to, as I said Pero earlier, de lo que se trata, como dije anteriormente, es amor a Dios. Amarlo por encima de todas las cosas. foremost here. Who do we love? Es lo primero aquí. ¿A quién amamos primero? ¿Es el mundo? ¿Es nuestros amigos? ¿Nuestro estatus social? ¿O Are we willing to lay our Jesucristo? lives
down for love estamos of him who laid his dispuestos a entregar nuestras vidas por amor a Él, quien dio su vida por life. When we were nosotros. still yet sinners, died for love of Mientras us. que aún Who shows us éramos the way, pecadores, himself, murió por amor a the way, nosotros, quien nos mostró el camino y quien es el camino us so much de la vida misma, towards his quien nos mercy, da his charity on tanto us, generosamente, nos da su day misericordia y su caridad todos los días, graciously gives us a quien bondadosamente nos da otro closer to him. hálito de vida para que podamos acercarnos más a Él, para que podamos ver su gloria No, he gives us en el so cielo, much. aquí en la tierra y en el cielo. But yet are we Pero sin embargo, to earthly things? aún nos aferramos a las cosas terrenales, a los caminos terrenales. To set our hearts on fire. Like Es difícil encender nuestros corazones en fuego como lo hizo Ignacio de Antioquía. Jesús dice en las lecturas a principios de esta semana, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino teman al que puede who can throw you into hell in Gehenna. lanzarlos What is this al message? It's not so infierno. much being afraid ¿Cuál or es este scared. temor? Who do you No se love? trata tanto de temer, es a quién aman. God first or what? ¿Dios primero o quién? No, the time there's a great persecution in the church. It's all over. You know, many in different parts En of the world. ciertas épocas hay persecuciones en la iglesia en diferentes partes del mundo. No aquí, pero lo hemos visto en los últimos meses. La desecración de las Be burned down. iglesias que incluso han sido incendiadas. Y va a suceder. And you know, I'm gonna say this here, but Voy a decir esto aquí, pero it comes, and then you know, when we have what we had Cuando of Ignatius of lo que Antioch, we have tuvimos somebody en la época de San Ignacio de Antioquía, teníamos a alguien que se sentía amenazado por los ideales cristianos Jesus Christ. y por los caminos de Jesucristo, las enseñanzas de Jesús. Así que He was the leader. He was perseguía. the government there. Era un líder, era el gobierno. See, we Nosotros need to pick leaders tenemos que ser líderes who respect our religious. que respeten nuestra libertad de religión. Okay. You know, there are some people out there who Hay algunas may be running for fuera a certain que office quieren ser candidatos para ciertos puestos políticos, quienes han amenazado con that protect derogar leyes lives of unborn que children, protegen las vidas de los to repeal laws niños no nacidos, will- de derogar leyes que that give us freedom of conscience. nos dan libertad de conciencia. No, you know, a certain person who threatens to sue Amenazan an organization demandar a alguien, alguna organización de hermanas, who was just que given exemption by the courts o exención to de parte de los tribunales para vivir sus convicciones religiosas. who are we going to choose? ¿A quién vamos a elegir? Who promotes life, A alguien protects que the unborn, promueva la vida, que protege a los conception no nacidos, que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, our religious freedom. alguien que va a proteger nuestra religión, nuestra libertad religiosa, quien va a defender a los cristianos. Sí, vivimos en una época en que, Stand up for por supuesto, everybody's debemos defender los derechos de todos, protect people, to proteger people a la not be gente persecuted para in que la any way gente or no sea discriminated. perseguida de ninguna manera ni discriminada. Pero ¿qué tal la iglesia? Leaders have stood up and spoken ¿Cuántos de out esos líderes for the church. se han puesto de pie Who are we choosing? y han hablado Think a about it. Do favor? your research. ¿Quiénes estamos eligiendo? Piensen sobre ello. Those churches that were Investiguen, lean. Christians that were ¿Quién persecuted, está those images hablando that en nombre were, de la iglesia y las iglesias que fueron incendiadas? Aquellos creyentes que han sido perseguidos, you know, las imágenes que han sido desecradas. it's all I'm Busquen, saying. lean. Because, Es todo lo que digo. you know, porque, again, we have nuevamente, Emperor Trojan, very kind, tenemos a very este charming, emperador romano que era muy bueno, muy carismático, but then pero luego the teachings of Christ threatened him, las enseñanzas de Cristo lo amenazan. threatened his ways. Why? Because Se había amenazado. ¿Por qué? Porque eran paganos. it's about satisfying Se trata de fleshly satisfacer desires. sus deseos terrenales y se sienten amenazados por ello. In the world today. Y vemos esto en el mundo hoy en día. Use a rationale La gente utiliza la excusa to justify
their sin. para justificar sus pecados. Tengan cuidado. It goes back to Ahora who do we love? volvemos al tema. Are we ¿A willing quién to give amamos? all for him? Amamos a Jesucristo. Estamos dispuestos a darlo todo por Él, Died for love a of darlo us. todo por amor a Él, quien murió por amor a nosotros. Being inspired by these saints here, Así que you know, al God mirar has estos done great santos, al things through them. inspirarnos por ellos, Dios hizo grandes cosas a través de ellos. Some were persecuted, some of them were martyred, Como vemos, but the algunos Lord sí got them fueron through that. mártires, sufrieron martirio, pero el Señor Endured the pain los of ayudó grace to suffer like a Jesus Christ. soportarlo, tuvieron la gracia para We have to soportarlo suffer como in the same Cristo. way Así que si tenemos que sufrir de la misma forma, Jesús nos dará la gracia to de endure. perseverar. So, my brothers and sisters, Así pues, hermanos, we keep our miremos a eyes fixed Jesús, on him who loves us mantengamos la mirada fija en Él que nos ama, más allá de lo que podemos imaginar o comprender. that our citizenship Y sabemos que nuestra ciudadanía no está tanto aquí, nuestra ciudadanía está en el cielo. Miremos hacia Jesucristo, look to the things quien of God, the things of heaven, to Jesus Christ who sits at the right hand of the Father, who's with se us. sienta a la diestra del Padre en el cielo y quien nos ama y está con nosotros God bless you. y nunca nos abandonará.